El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este domingo el retiro del proyecto de reforma tributaria que fue presentado ante el Congreso el pasado 15 de abril, una propuesta que detonó las protestas que vimos y que fueron violentamente reprimidas. El saldo al día de la fecha es de al menos 26 muertos, asesinados obviamente por las fuerzas de seguridad, más de 500 manifestantes detenidos arbitrariamente, hay 9 denuncias de víctimas por violencia sexual por parte de la fuerza pública y manifestantes con agresiones oculares graves. Estos números que estamos contando son los últimos con los que contamos, pero seguramente a medida que pasen las horas van a crecer estas cifras y además decirles que estos números son los que brindan los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales, no así el gobierno, que no está diciendo nada al respecto. Para hablar sobre este tema, ya estamos en comunicación con Jairo Estrada, doctor en Economía, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y además director de la revista Izquierda. Hola Jairo, gracias por tu tiempo. Hola Luciana, un saludo para ti y para todos los televidentes de nuestra querida Barricada TV. Bueno, Jairo, contanos un poco cómo está el clima social hoy después del anuncio del presidente Duque. ¿Se mantiene, no se mantiene la movilización? ¿Alcanza para esta movilización tan masiva con dar de baja este proyecto de reforma tributaria? La movilización se mantiene, obviamente no en las mismas dimensiones que se presentaron el día 28 de abril y en los días subsiguientes. En este momento, diría yo, hay un alistamiento de los sectores sociales y populares para la nueva gran movilización que ha sido convocada para este miércoles 5 de mayo. Se ha producido desde luego una primera e importante victoria de la movilización social, que es el retiro del proyecto de reforma tributaria por parte del gobierno, pero pues obviamente eh, quienes se encuentran o nos hemos encontrado en movilización hemos entendido perfectamente que el retiro no es suficiente, ¿no? Porque lo que el gobierno justamente ha anunciado es que retira su proyecto para buscar un nuevo consenso o un consenso en el Congreso de la República con los partidos políticos que les son más cercanos. Precisamente en el día de hoy pues está programada una reunión con los partidos políticos del establecimiento y es probable pues que se tratará de buscarle o de lanzarle un salvavidas al presidente de la República para que pueda sortear esta situación, pero la gente pues tiene claro que el tema no son simplemente los contenidos de la reforma tributaria actual, hay un rechazo a una reforma tributaria en este momento por razones obvias. La situación de la pandemia ha deteriorado de manera sensible el trabajo, el ingreso de los colombianos y las colombianas y no se puede pretender que en semejante situación de precariedad pues se busque producir una expropiación del ingreso, como fue al inicio del propósito del gobierno, de cerca de 8.000 millones de dólares. Ahora están bajando las expectativas, pero simplemente esto, creo yo, es como para ganar un poco de aire y poder tratar de enfrentar la situación que efectivamente se le ha estado saliendo de las manos y por eso, como bien lo señalabas, pues la opción que ha encontrado el gobierno es recurrir a la brutal represión policial y habría que decir adicionalmente a la militarización de los principales centros urbanos de nuestro país. Vos recién hablabas de diversas reuniones que se están convocando por parte del gobierno y justamente te quería preguntar sobre eso, porque en la intervención que hace el domingo el presidente Duque anuncia, además del retiro de la reforma tributaria, un nuevo proyecto y él dice fruto de consensos. Bueno, preguntarte con qué sectores se está sentando a hablar el presidente para construir ese diálogo, si no es con el comité del paro, que es el que está llamando a la movilización también, ¿no? En el lenguaje del gobierno, consenso obviamente no es con los sectores
sectores que se le oponen, bien sea de la llamada oposición política, de quienes hacen política, digamos, en los espacios institucionales, dígase los partidos políticos, y mucho menos es la oposición derivada de la clase trabajadora, de sus diferentes organizaciones, de los movimientos sociales, en fin. Ahí realmente no hay ninguna expectativa en lo inmediato de que se pueda producir algún tipo de diálogos. Para ellos el consenso es un consenso de élites, es un consenso por arriba, es un consenso de los partidos de derecha, de las diversas expresiones, digamos, de la derecha colombiana. Y yo creo que lo que está buscando el presidente Duque es que haya como una solidaridad de clase, en este sentido, en el sentido pues de que se aprecia que habría una situación social explosiva que estaría poniendo en cuestión el orden social en Colombia, la dominación, digamos, de clase existente en nuestro país. El expresidente Uribe, que es como el máximo exponente de la derecha colombiana, ha incluso caracterizado todo esto, incluso ha hecho una elaboración conceptual un poco interesante, digo yo, pero simpática al mismo tiempo. Él habla de una revolución molecular disipada, porque se han encontrado con que en todo el país, en las grandes ciudades, pero también en las pequeñas, en las medianas, la gente ha salido a las calles y está protestando. Hay hartazgo, digamos, ¿no es cierto? Hay indignación y hay desde luego deseos de avanzar hacia propósitos, digamos, de salida de emergencia frente a la situación dramática que se está viviendo. Jairo, es justamente el Comité del Paro y las diversas organizaciones que lo componen presentaron hoy una serie de pliegos que claramente trascienden las demandas de la reforma tributaria y que apuntan a lo que vos mencionabas recién, a cambios estructurales que necesita el país. Contanos de qué se trata esta serie de pliegos brevemente. Sí, mira, se habla de un pliego de emergencia, ¿no? Y cuando se habla de un pliego de emergencia es para enfrentar una situación, digamos, de lo inmediato. Ese pliego de emergencia se inscribe dentro de demandas que viene planteando la movilización social y popular, el movimiento social y popular, por lo menos desde el 21 de noviembre del año 2019, de tal manera que hay que ver ahí como unas líneas de continuidad. Esto no es simplemente, el hartazgo no es fruto del espontaneísmo, sino de unos acumulados de indignación y de inconformidad. Pero en lo inmediato que se está planteando, ¿no? Obviamente el retiro definitivo de la reforma tributaria, que ha sido una de las banderas, pero junto con ello adicionalmente se ha exigido la desmilitarización de la ciudad. Porque aquí lo que se ve es que este gobierno está dispuesto a masacrar a la gente. El ejército no está hecho para el tratamiento de la protesta social, el ejército está hecho es para la confrontación armada y sacar militares a las calles a reprimir la movilización social, pues eso es masacrar y por eso desmilitarización. Se está exigiendo una renta básica de 1.000.000 de pesos colombianos, que eso es aproximadamente unos cerca de 300 dólares, ¿no es cierto? En un país en el que el nivel de pobreza aumentó espectacularmente el último año y ya cobija a más del 42% de los colombianos y colombianas, con ingresos pues al mes que no llegan ni siquiera a los 100 dólares. Se habla igualmente de retirar el proyecto de reforma a la salud que profundiza los procesos de privatización que hay digamos, en ese campo. Igualmente del cese de las masacres. Vivimos en un país en el que en este año ya ha habido más de 30 masacres. El año pasado hubo 76. Cotidianamente los territorios de la Colombia profunda están masacrando a la gente, asesinando líderes y lideresas sociales. Luego eso es parte también del pliego de peticiones, digamos, del pliego de emergencia, el desmonte del escuadrón antidisturbios por las razones que tú explicabas. Eso es un tratamiento, violencia policial exacerbada, un tratamiento militar de la protesta social, pues que no se compadece pacífico que tienen las movilizaciones. Y a eso pues habría que agregarle otros
temas, digamos, relacionados con el fortalecimiento de la vacunación masiva, porque no la estamos teniendo, la defensa, la producción nacional, los subsidios para las pequeñas y medianas empresas, la matrícula cero para los estudiantes de educación superior, la no privatización, porque es que también quieren, además de todo, quieren vender activos públicos, ¿no es cierto?, para allegar recursos. Y hay una cosa de la que no hemos hablado, porque obviamente no es el propósito, pero fíjate que al tiempo que se hablaba de reforma tributaria, se estaba hablando de comprar 26 aviones de combate por más de 4.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces esto es como, no digamos que es el absurdo, porque es clara, digamos, Duque es claro, es un claro representante de lo que es una política de derecha, de lo que es una política que se inspira en la seguridad, en la doctrina de la seguridad nacional, en el combate al enemigo interno. Por eso nada nos sorprende. Pero obviamente pues la gente está hoy confrontando esa política y hoy presentando ese pliego de peticiones. ¿Cómo crees que se posiciona el uribismo ante este rechazo masivo de 5 días de paro? Posiblemente las movilizaciones continúen. ¿Cómo queda esta fuerza política en el país? Y también agregarte a esa pregunta, ¿qué expectativas justamente le abre a la oposición que está encolumnada en el pacto histórico? Recordemos que el pacto histórico es esta fuerza alternativa conformada por varios partidos políticos de izquierda y del progresismo que se van a presentar de cara a las próximas elecciones del año que viene. Planteado el asunto en esos términos, creo que estamos viviendo un momento muy interesante en la política colombiana. Yo no descarto, no solo que estemos frente a la perspectiva de una explosión social que trascienda, digamos, los niveles actuales, sino incluso que estemos también en perspectiva de una inflexión política, y eso precisamente pues está mostrando las reacciones que se están viviendo en estos días, que esencialmente pues están mostrando que hay un desespero en quienes hoy gobiernan el país y particularmente en estos sectores de la derecha más extrema. Hay algo que destacar, que creo que no se puede pasar por alto. Quienes están a la cabeza de lo que está pasando en Colombia son los jóvenes. Son hombres y mujeres jóvenes, jóvenes estudiantes, jóvenes trabajadores, jóvenes desempleados, jóvenes amas de casa, es decir, sobre todo los jóvenes, y eso es un indicador fundamental, ¿no es cierto? No se trata, y con esto obviamente no quiero estigmatizar, ni mucho menos a quienes hacen parte, por ejemplo, de mi generación, pero en mi caso me siento muy feliz, muy contento de ver que a la cabeza de esta indignación se encuentran los jóvenes, y eso ofrece perspectiva y ofrece posibilidades, ¿no es cierto? Porque allí hay como una base social inmensa, muy afectada por las condiciones pues, del mismo actual, que es la que le puede servir de sustento a lo que pueda estarse allí efectivamente configurando. En perspectiva política, como bien lo indicas, pues estamos prácticamente en el proceso de desencadenamiento de la campaña electoral que se avecina para el año 2022. Yo creo que las fuerzas políticas hoy están actuando también en función de eso, con la idea de que el año 2022 puede representar pues una opción distinta a la que hasta ahora ha exhibido la derecha colombiana o incluso los sectores moderados, mal llamados pues del centro político. Ahí se abren otras posibilidades, y yo también llamaría la atención que tal y como uno está viendo el movimiento social en Colombia hoy, sus aspiraciones incluso van más allá de lo que pueden ser las aspiraciones que se desenvuelven en el campo de lo que acostumbra llamar la política institucional. Desde luego que es importante disputar el poder del gobierno, y hay más posibilidades para los sectores democráticos, progresistas y de izquierda hoy en Colombia, pero al mismo tiempo siempre hay que llamar la atención que las dinámicas que están exigiendo las movilizaciones sociales, no solamente en Colombia, sino yo diría en América Latina y en muchos otros países del mundo, trascienden las propias y aspiraciones de los partidos políticos, van mucho más allá y llaman la atención sobre procesos de construcción de poder social, de poder popular desde abajo, a los que también hay que poner la atención. De tal manera que
la perspectiva de que se desaten dinámicas constituyentes conducentes, digamos, a procesos constituyentes, tampoco hay que descartarlas en este contexto.